El niño en la unidad de quemados. No puedo sacarme de la cabeza lo que ocurrió en la unidad de quemados del Hospital Central, ni olvidar la extraña sensación que dejó en mí. Me llamo Laura y trabajo como enfermera en ese hospital desde hace casi 10 años. A lo largo de mi carrera, he visto cosas que pocos podrían soportar, accidentes terribles, personas que luchan por su vida y muchas que no lo logran. Pero nada me había preparado para lo que experimenté hace solo unos meses. La unidad de quemados siempre ha sido uno de los lugares más difíciles del hospital. Es un espacio donde el dolor es constante y palpable, donde el olor a carne quemada y a desinfectante se mezcla en un aroma que nunca olvidas. Los pacientes que llegan a esta unidad han sufrido lo peor que el fuego puede hacerle a un ser humano. Algunos están tan gravemente heridos que la recuperación parece imposible, incluso con la mejor atención médica. Todo comenzó de manera extraña, como la mayoría de las cosas que se convierten en pesadillas. Una noche, mientras estaba de turno, llegó un joven que había sufrido graves quemaduras en un incendio doméstico. Su nombre era Marcos. Las llamas habían devorado gran parte de su cuerpo, y cuando lo llevaron a la unidad de quemados, todos sabíamos que sus probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Su piel estaba carbonizada en varias áreas, y aunque los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo, parecía que solo era cuestión de tiempo antes de que su cuerpo cediera. Esa noche, después de que los médicos se retiraron, la unidad quedó en silencio, rota solo por los ocasionales gemidos de dolor de los pacientes y el zumbido de las máquinas. Me quedé en la estación de enfermeras, revisando expedientes y tratando de mantenerme despierta. Estaba cansada, como siempre, pero había algo en el aire que me hacía sentir más inquieta de lo habitual. Había oído a algunas de las enfermeras más jóvenes hablar sobre extrañas experiencias en la unidad, sobre ver sombras o escuchar voces, pero siempre lo atribuía al estrés y al agotamiento. El cansancio, después de todo, juega trucos con la mente. En algún momento de la noche, escuché un ruido extraño proveniente de la habitación de Marcos. No era un gemido, ni el sonido de las máquinas. Era un susurro, suave pero claro, que me puso la piel de gallina. Me levanté lentamente y caminé hacia la habitación, intentando no hacer ruido. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Desde el umbral, vi a un niño parado junto a la cama de Marcos. El niño tenía un aspecto extraño. Llevaba una pijama blanca, que contrastaba con la oscuridad de la habitación, y su piel parecía casi translúcida bajo la luz tenue. Lo más inquietante era su mirada. Sus ojos no reflejaban miedo, ni preocupación, solo una calma absoluta que no encajaba con el entorno. Observé, inmóvil, mientras el niño extendía una mano y la colocaba suavemente sobre el brazo quemado de Marcos. Fue un gesto delicado, casi amoroso, y aunque sabía que debía intervenir, no podía moverme. El tiempo pareció detenerse mientras observaba esa escena. El niño mantuvo su mano sobre la herida de Marcos durante unos segundos más, luego se giró lentamente y caminó hacia la puerta opuesta. No dijo nada, ni emitió sonido alguno. Simplemente se desvaneció en la oscuridad del pasillo. Cuando volví a mis sentidos, me apresuré hacia la cama de Marcos. Lo encontré en un estado completamente diferente al de antes. Sus signos vitales, que habían sido inestables durante horas, estaban ahora notablemente mejor. Las quemaduras, que antes eran horribles, parecían menos graves. El cambio era tan sorprendente que me quedé sin palabras, tratando de entender lo que había sucedido. Volví corriendo a la estación de enfermeras, revisé los monitores y confirmé que los signos vitales de Marcos habían mejorado drásticamente. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo. A la mañana siguiente, los médicos y el personal estaban asombrados por la recuperación de Marcos. El doctor Ramírez, quien había supervisado su tratamiento, no podía explicar cómo había mejorado tanto en tan poco tiempo. Le hicieron pruebas, escaneos y revisaron todos los registros posibles, pero no encontraron ninguna respuesta. Fue dado de alta semanas antes de lo previsto, y nadie, ni siquiera él, parecía tener una explicación clara de lo que había sucedido. Pero la historia no terminó ahí. Unas semanas después, otro paciente ingresó a la unidad. Era un hombre mayor,
Víctor, que había sufrido quemaduras graves en un accidente de automóvil. Su estado era crítico desde el principio, y todos sabíamos que, a su edad, sus posibilidades de recuperación eran casi nulas. Sin embargo, la misma noche en que fue ingresado, ocurrió lo mismo. Estaba de nuevo de turno, cansada y luchando por mantenerme despierta, cuando escuché el mismo susurro. Esta vez no esperé a ver qué sucedía. Fui directamente a la habitación de Víctor y lo vi. El mismo niño, con la misma pijama blanca, estaba junto a la cama de Víctor, con su pequeña mano extendida sobre una de las áreas más dañadas. De nuevo, no hizo ningún ruido, no dijo una palabra, y cuando se giró para irse, simplemente desapareció en la oscuridad del pasillo. La recuperación de Víctor fue aún más sorprendente que la de Marcos. Las quemaduras, que habían sido descritas como catastróficas, parecían curarse a una velocidad imposible. Los médicos no pudieron explicar el fenómeno y, como era de esperar, empezaron a circular rumores entre el personal. Yo no fui la única que vio al niño. Otras enfermeras también lo vieron, siempre visitando a los pacientes más graves, siempre tocándolos antes de que comenzaran a recuperarse milagrosamente. Intenté hablar con el doctor Ramírez sobre lo que había visto, pero no quise parecer insensata. Lo único que pude hacer fue mencionar que algo extraño estaba ocurriendo, algo que nadie podía explicar. Ramírez, un hombre de ciencia y pragmatismo, me dijo que los cuerpos humanos a veces reaccionan de manera impredecible y que la mente humana busca patrones incluso donde no los hay. Me pidió que me concentrara en mi trabajo y dejara de lado las ilusiones nocturnas. Pero yo sabía que no eran ilusiones. Cada vez que un nuevo paciente ingresaba en estado crítico, esperaba la visita del niño. Y, cada vez que lo hacía, el paciente mejoraba de una manera que no tenía explicación médica. Las semanas pasaron, y aunque la frecuencia de los milagros se hizo más común, nadie quería hablar abiertamente de lo que estaba ocurriendo. No queríamos creer en fantasmas o en algo sobrenatural, pero era difícil ignorar lo que sucedía una y otra vez. Una noche, todo cambió. Ingresaron a la unidad a una joven, Clara, que había sido víctima de un incendio provocado. Sus quemaduras eran tan graves que los médicos prácticamente la habían dado por muerta desde el momento en que la trajeron. Me preparé para la visita del niño, pero algo en mi interior me decía que esta vez sería diferente. Esa noche, los susurros no vinieron. No hubo señales del niño. Me quedé despierta toda la noche, esperando, temiendo, pero nada ocurrió. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas de la unidad, supe que Clara no sobreviviría. Su condición no mejoró y al final de mi turno, falleció. Mientras cubría su cuerpo, no podía dejar de pensar en el niño. ¿Por qué no había venido? ¿Por qué no la había tocado, como había hecho con los otros? Me sentí abrumada por una sensación de pérdida, como si hubiera fallado en algo que ni siquiera podía entender. El hospital siguió adelante, como siempre, pero yo no pude. Los días siguientes fueron inquietantemente normales. No hubo más visitas del niño, no más recuperaciones milagrosas. Los pacientes siguieron llegando a la unidad, pero ahora todo parecía volver a la normalidad. Los médicos seguían sin poder explicar lo que había sucedido con Marcos, Víctor y los otros, pero parecían estar aliviados de que todo hubiera terminado. Yo, sin embargo, no podía olvidar. Empecé a investigar, buscando cualquier pista sobre el niño que había visto. Pasé horas en la biblioteca del hospital, revisando archivos antiguos, registros de pacientes, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Pero no encontré nada. Era como si el niño nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido un producto de mi imaginación. Pero yo sabía que lo había visto. Yo, y otras enfermeras también. Entonces, un día, mientras revisaba viejas fotografías del hospital, encontré algo que me dejó sin aliento. Era una foto en blanco y negro, tomada en los años 70, de un grupo de niños visitando la unidad de quemados como parte de un evento de caridad. Entre ellos, reconocí al niño. Su rostro era inconfundible y llevaba la misma pijama blanca que había visto en las noches. Pero lo que me dejó helada fue lo que leí en la leyenda al pie de la foto.
En memoria de los niños que perdieron la vida en el trágico incendio del Hospital Central, 1973. El niño que había visto, el niño que había tocado a los pacientes y los había curado, había muerto hacía décadas. No era un ser vivo, no podía serlo. Era un espíritu, un eco de alguien que había fallecido en un incendio, en el mismo hospital donde ahora estaba ayudando a otros a sobrevivir. No pude soportarlo. La idea de que algo tan sobrenatural, tan inexplicable, estuviera ocurriendo en el hospital donde trabajaba todos los días era demasiado para mí. Pedí un traslado a otra unidad, lejos de la unidad de quemados, lejos de los recuerdos de lo que había visto. Ahora, cuando paso por los pasillos del Hospital Central, evito mirar hacia la unidad de quemados. No quiero recordar al niño, ni pensar en lo que realmente era. Pero en las noches, cuando cierro los ojos, a veces lo veo. Lo veo parado al pie de mi cama, con su pijama blanca, mirándome con esos ojos vacíos pero llenos de paz. Y en esos momentos, me pregunto si algún día vendrá por mí. La enfermera del hospital. Mi nombre es Álvaro, y trabajo como paramédico en el Hospital General San Martín, un lugar con más de 100 años de historia y más secretos de los que cualquiera estaría dispuesto a admitir. San Martín no es un hospital cualquiera, su fachada gris y sus largos pasillos oscuros parecen guardar ecos de un pasado del que nadie quiere hablar. He pasado los últimos 15 años de mi vida aquí, en este hospital que parece estar atrapado en otra época, siempre medio en ruinas, siempre con la sensación de que el tiempo simplemente se ha detenido en sus entrañas. No soy de los que creen en fantasmas, al menos no lo era hasta hace poco. Crecí en un ambiente donde las cosas inexplicables eran simplemente eso, cosas que no tenían explicación y por lo tanto no valía la pena perder tiempo en ellas. En mi trabajo he visto todo tipo de desgracias y accidentes, pero siempre había una lógica detrás de cada muerte, una razón por la que las cosas sucedían. Al menos eso creía. Todo cambió una noche de tormenta, una de esas noches donde la lluvia golpea las ventanas como si quisiera entrar y el viento ulula entre los árboles, haciendo que las ramas se sacudan con furia. Había terminado mi turno y estaba a punto de marcharme cuando una llamada de emergencia llegó a la estación. Un accidente en la autopista había dejado a varias personas gravemente heridas y sabíamos que habría una avalancha de pacientes en la sala de urgencias. La tormenta estaba en su apogeo cuando los primeros heridos comenzaron a llegar. La sala de urgencias, ya de por sí caótica en noches normales, se convirtió en un hervidero de actividad. Camillas entrando y saliendo, médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro, y el sonido constante de las máquinas de monitoreo creando una sinfonía de caos. Yo ayudaba a trasladar a los pacientes desde las ambulancias hasta la sala, asegurándome de que recibieran la atención necesaria lo más rápido posible. Fue en medio de ese caos que la vi por primera vez. Estaba inclinada sobre uno de los pacientes, un hombre joven que había sido sacado de entre los escombros de su coche. Llevaba un uniforme de enfermera, pero no uno de los actuales. Era blanco, anticuado, de una tela gruesa que no se veía en las enfermeras de hoy en día. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto, y sus manos, aunque firmes, parecían moverse con una delicadeza que no había visto en ningún otro profesional. Me llamó la atención de inmediato, porque no la había visto antes en el hospital y conozco a casi todos los que trabajan en urgencias. Lo más extraño era que, a pesar del caos, ella parecía moverse con una calma absoluta. Mientras las demás enfermeras luchaban por estabilizar a los pacientes, esta mujer trabajaba con una eficiencia silenciosa. Sus manos se movían con precisión, casi como si supiera exactamente qué hacer antes de que la situación se lo exigiera. Parecía ajena al ruido, al tumulto, a todo lo que ocurría a su alrededor. Me acerqué para ofrecer mi ayuda, pero algo me detuvo. Había algo en ella que me hizo retroceder, una sensación en mi estómago que no lograba identificar. Durante el transcurso de la noche, la vi moverse de paciente en paciente, siempre en silencio, siempre con la misma calma inquebrantable. Cada vez que tocaba a alguien, sus manos, pálidas y delgadas, dejaban una marca en la piel,
como una sombra o un hematoma que desaparecía tan rápido como había aparecido. Ninguno de los pacientes parecía darse cuenta de su presencia, estaban demasiado enfocados en su propio dolor, en su lucha por aferrarse a la vida. La tormenta arreciaba fuera del hospital y la sala de urgencias parecía reflejar su furia. Pero cada vez que me encontraba con la mirada de aquella enfermera, sentía un frío indescriptible, un vacío que me helaba los huesos. Traté de preguntarle su nombre a una de las enfermeras que trabajaba conmigo, pero nadie parecía saber quién era. Cada vez que señalaba en su dirección, ya no estaba allí. Desaparecía como un suspiro en el viento, solo para aparecer al lado de otro paciente, trabajando con la misma eficiencia fría y precisa. Mi inquietud creció a lo largo de la noche, hasta que finalmente decidí confrontarla. No podía ignorar más la sensación de que algo andaba muy mal. La encontré al final del pasillo, inclinada sobre el cuerpo de un hombre mayor que acababa de sufrir un paro cardíaco. Sus manos pálidas presionaban suavemente su pecho, y vi con asombro cómo los monitores que antes mostraban una línea plana comenzaron a mostrar signos de vida. El corazón del hombre había vuelto a latir, pero las marcas en su pecho, las mismas sombras que había visto antes, me hicieron retroceder. Cuando intenté acercarme, las luces del pasillo parpadearon y por un segundo, el hospital entero quedó en la oscuridad. Sentí un golpe de aire frío, como si la temperatura hubiera descendido repentinamente. Cuando las luces volvieron, ella ya no estaba allí. El hombre, sin embargo, respiraba, su vida había sido restaurada por algo que no podía comprender. Regresé a la estación de enfermeras, con el corazón latiendo a toda velocidad. Mis compañeros estaban tan ocupados que no habían notado nada de lo que acababa de suceder. Intenté buscarla, pregunté a otros si la habían visto, pero las respuestas siempre eran las mismas. Nadie sabía de quién estaba hablando. Nadie había visto a ninguna enfermera con el uniforme que había descrito. A la mañana siguiente, después de que la tormenta pasó y el caos en la sala de urgencias se calmó, decidí investigar. Sabía que el hospital tenía un archivo de personal antiguo, una especie de reliquia que pocos consultaban. Subí a la planta superior, donde se guardaban los registros polvorientos de décadas pasadas. Busqué entre los viejos archivos, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a identificar a la misteriosa enfermera. Fue después de varias horas de búsqueda que encontré un expediente que me dejó sin aliento. Era el registro de una enfermera llamada Carmen Torres, que había trabajado en San Martín durante la década de los 70. Según los documentos, era conocida por sus métodos poco convencionales de curación, y aunque muchos la consideraban una curandera, otros la veían como alguien que tenía un don especial. Lo que me estremeció fue la nota final en su archivo. Carmen había desaparecido una noche de tormenta en 1978, después de salvar a varios pacientes con técnicas que ningún otro médico o enfermera en el hospital entendía. El caso había sido investigado, pero nunca se encontraron pistas sobre su paradero. Algunos decían que había huido, que había dejado su vida atrás para escapar de algo que solo ella conocía. Otros creían que había sido víctima de algún tipo de represalia, aunque no estaba claro por qué. El hospital había cerrado su expediente poco después y Carmen Torres se convirtió en poco más que una leyenda, un susurro entre los pasillos, recordado solo por unos pocos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ser una coincidencia. La enfermera que había visto esa noche era Carmen Torres, o lo que quedaba de ella. No sabía si era un fantasma, una aparición o algo peor, pero lo que sí sabía era que ella estaba allí, tratando a los pacientes en las noches de tormenta, usando sus técnicas misteriosas para devolverles la vida. Me di cuenta de que las marcas que dejaba en los cuerpos de los pacientes eran más que simples sombras. Eran la prueba de que había intervenido, una especie de firma que solo los que conocían la historia podían entender. Desde esa noche, cada vez que hay una tormenta, no puedo evitar sentir una mezcla de anticipación y terror. Siempre me pregunto si volverá, si la veré aparecer entre el caos de la sala de urgencias, con su uniforme blanco y su rostro inexpresivo. Algunos de mis compañeros han comenzado a notar las marcas en los pacientes que sobreviven a situaciones críticas y aunque nadie lo dice en voz alta, el temor es palpable.
He aprendido a no hablar de Carmen con los demás. No quiero ser el loco que ve fantasmas, el que se obsesiona con historias del pasado. Pero sé que no estoy equivocado. Sé lo que vi, sé lo que ocurre en San Martín cuando las tormentas llegan y el hospital se convierte en un lugar donde el tiempo pierde su significado. Carmen Torres sigue aquí, en las sombras, esperando esas noches donde puede volver a hacer lo que mejor hacía. Salvar vidas, aunque ya no pertenezca al mundo de los vivos. Me pregunto qué la mantiene aquí, qué le impide descansar. Tal vez sea su dedicación, su deseo inquebrantable de curar, o tal vez algo más oscuro, algo que la obliga a vagar por estos pasillos hasta que finalmente se resuelva su historia. Sea lo que sea, sé que volveré a verla. Y cuando lo haga, trataré de no retroceder, de no dejar que el miedo me consuma. Porque ahora entiendo que San Martín es más que un simple hospital, es un lugar donde las fronteras entre la vida y la muerte se difuminan, y donde aquellos que alguna vez salvaron vidas no pueden evitar seguir haciéndolo, sin importar cuánto tiempo haya pasado. El cirujano inexistente. Mi nombre es Daniel y he trabajado en el Hospital San Esteban durante los últimos 5 años. San Esteban es un hospital antiguo, un lugar que parece haber resistido el paso del tiempo de una manera casi sobrenatural. Las paredes de ladrillo rojo, el suelo de baldosas desgastadas y los techos altos con lámparas colgantes le daban un aire de grandeza que contrastaba con su estado de deterioro. Aunque en su época fue uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad, ahora la mayor parte del personal médico joven evitaba trabajar allí, prefiriendo los centros más modernos. Pero yo me quedé. No por elección, sino porque aquí me sentía cómodo, atrapado en la rutina de pasillos oscuros y salas de operaciones mal iluminadas. Mi trabajo era principalmente administrativo, lo cual me mantenía lejos de las zonas más críticas del hospital. Me ocupaba de gestionar los archivos, coordinar los horarios del personal y revisar las grabaciones de seguridad, entre otras tareas. Era un trabajo sencillo, mecánico, que no requería mucha interacción con los pacientes, lo cual me convenía. La mayoría de mis compañeros eran personas mayores, algunos cerca de la jubilación y otros, como yo, atrapados en San Esteban por diversas circunstancias personales. A lo largo de los años, había oído todo tipo de historias sobre el hospital. Relatos sobre antiguos médicos que se suicidaron en sus propias salas de operaciones o sobre enfermeras que desaparecieron misteriosamente. Pero siempre consideré esas historias como simples rumores, nada más que supersticiones alimentadas por el ambiente sombrío del lugar. San Esteban tenía su propia vida, con sus propios mitos, y nosotros, los empleados, simplemente éramos personajes secundarios en una obra que se desarrollaba sin fin. Todo comenzó a cambiar hace unos meses. Era un día como cualquier otro, una tarde tranquila de otoño. El hospital estaba menos concurrido de lo habitual, y solo el sonido de los monitores y el paso ocasional de alguna enfermera rompían el silencio. Ese día, un hombre de unos 60 años ingresó de emergencia con un ataque cardíaco masivo. Las probabilidades de que sobreviviera eran prácticamente nulas, según dijeron los médicos. Recuerdo haber visto a uno de ellos, el doctor Menéndez, un hombre cínico y pesimista, sacudir la cabeza mientras miraba el monitor. «No lo lograremos», murmuró antes de salir de la sala de operaciones. Esperábamos lo inevitable, el sonido plano y constante del monitor indicando que el corazón del hombre había dejado de latir. Pero lo que ocurrió después dejó a todos perplejos. Los signos vitales del paciente, que estaban decayendo rápidamente, se estabilizaron de repente. En cuestión de minutos, el hombre estaba fuera de peligro. Se recuperó en tiempo récord y fue dado de alta solo una semana después. Los médicos no podían explicar lo sucedido. Era como si alguien hubiera intervenido en el último momento para salvar su vida, pero según las cámaras de seguridad, nadie había entrado o salido de la sala durante la crisis. Mi trabajo me permitió revisar esas grabaciones. Observé detenidamente las imágenes de seguridad. Durante esos minutos críticos, el monitor mostraba que nadie entró en la sala de operaciones.
Sin embargo, los registros médicos indicaban que una intervención quirúrgica había sido realizada con éxito, con precisión y cuidado, pero sin ningún cirujano presente. Los archivos no reflejaban quién había realizado el procedimiento, solo que había sido hecho. Este caso, aunque extraño, fue discutido brevemente entre los empleados y luego fue olvidado, considerado una anomalía médica. Pero no fue el único. Durante las semanas siguientes, varios pacientes en estado crítico, que estaban destinados a morir, fueron salvados por lo que solo se podía describir como un milagro. Un hombre con una herida de bala en el corazón, una mujer con un aneurisma cerebral y un niño que llegó con múltiples fracturas tras un accidente automovilístico. Todos fueron tratados de manera impecable y sobrevivieron contra todas las probabilidades. La creciente frecuencia de estos milagros comenzó a generar un murmullo entre el personal. Los médicos estaban desconcertados, incapaces de explicar cómo pacientes que debían haber muerto se recuperaban sin problemas. Nadie parecía saber quién estaba realizando estos procedimientos. No había registros, ni testigos. Las cámaras de seguridad continuaban mostrando salas vacías, pero los pacientes hablaban de un médico. Fue entonces cuando uno de los pacientes, una anciana que había sido salvada de un ataque cerebrovascular, mencionó algo que me heló la sangre. Describió a un médico que no figuraba en los registros, un hombre alto y delgado, con un rostro que parecía pertenecer a otra época. Vestía un uniforme blanco y usaba un sombrero, algo que ningún cirujano moderno llevaría en una sala de operaciones. La anciana estaba convencida de que este médico fue quien la salvó, pero su descripción no coincidía con ninguno de los cirujanos actuales. Cuando revisé las grabaciones, como era de esperar, no apareció nada. Solo un quirófano vacío y el sonido de los monitores. Intrigado y asustado a partes iguales, comencé a investigar por mi cuenta. Revisé archivos antiguos del hospital, registros de personal que databan de décadas atrás, tratando de encontrar alguna pista sobre este misterioso médico. Fue una tarea ardua, ya que muchos de los documentos más antiguos se habían perdido o deteriorado con el tiempo. Pero finalmente, encontré algo. Un informe de los años 50 sobre un cirujano llamado Dr. Héctor Rivas. Según el expediente, el Dr. Rivas era un cirujano de renombre, conocido por sus habilidades quirúrgicas extraordinarias, pero que murió en circunstancias misteriosas dentro del mismo hospital en 1956. Lo que me perturbó fue la descripción física del Dr. Rivas, que coincidía exactamente con la que había dado la anciana. Un médico alto, delgado, siempre impecablemente vestido con su uniforme blanco y su sombrero. El informe también mencionaba que, poco antes de su muerte, el Dr. Rivas había comenzado a mostrar un comportamiento extraño, obsesionado con la idea de que la muerte no era el final, sino una enfermedad que se podía curar con la técnica adecuada. Con el corazón latiendo con fuerza, me di cuenta de que lo que los pacientes estaban describiendo no era un médico de carne y hueso, sino el espíritu del Dr. Rivas, quien, de alguna manera, seguía practicando la medicina décadas después de su muerte. Las piezas comenzaban a encajar, pero la idea de que un médico muerto hacía más de medio siglo estuviera realizando cirugías en el hospital era algo que mi mente se negaba a aceptar por completo. Decidí compartir lo que había descubierto con el Dr. Menéndez, uno de los pocos médicos con los que tenía una relación cordial. Aunque inicialmente fue escéptico, mis hallazgos lo inquietaron. Revisó los informes, las grabaciones y después de un tiempo comenzó a considerar la posibilidad de que lo imposible estuviera ocurriendo en San Esteban. Sin embargo, acordamos mantener el asunto en secreto por miedo a ser ridiculizados o, peor aún, perder nuestros trabajos. Los milagros continuaron ocurriendo y con ellos la sensación de que algo estaba terriblemente mal en el hospital se hizo cada vez más fuerte. Empecé a tener pesadillas en las que veía al Dr. Rivas operando en una sala de operaciones oscura, rodeado de pacientes cuyos rostros estaban cubiertos por sombras. Cada noche soñaba con esos quirófanos vacíos, con el sonido metálico de instrumentos quirúrgicos siendo usados sin manos visibles. Y siempre, al final, veía su rostro, serio y concentrado, mientras realizaba una operación en algún desafortunado paciente que no lograba distinguir. Una madrugada, decidí que ya no podía soportarlo más.
El miedo y la curiosidad se habían convertido en una carga insoportable. Volví al hospital en medio de la noche, cuando sabía que las posibilidades de presenciar algo extraño eran mayores. Caminé por los pasillos desiertos hasta llegar a la sala de operaciones principal. La puerta estaba entreabierta y, al asomarme, vi que las luces estaban encendidas. El quirófano estaba vacío, como siempre, pero algo en el ambiente era diferente. El aire estaba más frío y había una especie de presión, como si el espacio estuviera siendo ocupado por una presencia invisible. Me acerqué a la mesa de operaciones y, con una mezcla de terror y fascinación, noté que los instrumentos quirúrgicos estaban dispuestos de manera impecable, listos para ser usados. Entonces, lo sentí. No lo vi, pero lo sentí. Una figura detrás de mí, una presencia que irradiaba una energía intensa y antigua. Mi respiración se detuvo cuando escuché el sonido del metal deslizándose sobre la piel, como si una incisión estuviera siendo realizada en algún paciente invisible. El miedo me paralizó, y aunque quería huir, mis piernas no respondían. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el aire se llenó de un olor metálico, como sangre fresca. Cerré los ojos, rezando para que todo fuera un mal sueño, pero cuando los abrí, vi lo imposible. Las sombras en la sala de operaciones se movían, convergiendo alrededor de la mesa, formando una figura humanoide que, aunque indefinida, emitía la inconfundible presencia del Dr. Rivas. Sin poder soportar más, salí corriendo de la sala, dejando atrás el hospital. No volví al día siguiente, ni al siguiente. Renuncié por teléfono, alegando problemas de salud, aunque sabía que nunca podría explicar lo que había visto. Hasta el día de hoy, no sé si lo que experimenté fue real o el resultado de una mente que sucumbió al miedo y a la presión de trabajar en un lugar tan extraño como San Esteban. Pero una cosa es segura, en ese hospital, la muerte y la vida se entrelazan de maneras que la ciencia no puede explicar. Y en sus pasillos, un cirujano de otra época sigue practicando su arte, desafiando las leyes de la naturaleza en su obsesión por curar lo incurable, para siempre. El pasillo de los milagros. Cuando llegaste al hospital psiquiátrico Las Cumbres para tu primer día de trabajo, no podías evitar sentir un leve escalofrío recorriéndote la columna. Habías escuchado rumores sobre el lugar, sobre su oscuro pasado y las historias de pacientes que habían vivido y muerto entre sus paredes. Sin embargo, te habías dicho a ti mismo que eran solo eso, rumores. Nada de lo que no hubieras escuchado antes en otros hospitales antiguos. Pero este lugar tenía una atmósfera diferente, algo que te puso en alerta desde el primer momento. Las Cumbres había sido un hospital respetado durante muchos años, pero con el tiempo se había convertido en un lugar donde enviaban a los casos más difíciles, aquellos que otros hospitales no querían tratar. Era un lugar donde el dolor y el sufrimiento parecían haberse filtrado en las paredes mismas. Recientemente, el hospital había inaugurado una nueva ala para tratar a pacientes con enfermedades psiquiátricas crónicas. Se suponía que la nueva ala sería un lugar de esperanza, un espacio moderno y luminoso donde los pacientes podrían recibir la atención más avanzada posible. Pero desde el principio, algo no había estado bien. No tardaste en darte cuenta de que los pacientes en esa ala eran diferentes. Muchos de ellos eran personas mayores que llevaban años luchando contra sus enfermedades y sus cuerpos y mentes estaban ya muy deteriorados. Pero lo que más te sorprendió fueron sus historias. Uno tras otro, empezaron a contar relatos inquietantes sobre susurros que escuchaban en la noche, voces que susurraban en sus oídos cuando estaban solos, palabras que no podían entender, pero que los llenaban de un terror indescriptible. Al principio, pensaste que se trataba de alucinaciones, producto de sus enfermedades mentales. Pero la frecuencia con la que todos los pacientes de esa ala reportaban lo mismo comenzó a hacerte dudar. Las descripciones eran demasiado similares para ser casualidad. Los susurros eran siempre los mismos, suaves, persistentes, como si alguien estuviera muy cerca de ellos, susurrando en un idioma que no podían comprender. Algunos decían que las voces les decían que se rindieran, que dejaran de luchar, mientras que otros afirmaban que las voces eran de aquellos que ya habían muerto en el hospital.
A medida que los días pasaban, comenzaste a notar un patrón. Los pacientes que escuchaban estos susurros solían empeorar rápidamente después de que las voces comenzaban. Sus signos vitales caían en picada y la desesperación se apoderaba de ellos. En varias ocasiones, el personal médico decidió que era necesario retirar el soporte vital de algunos pacientes. Los preparativos para la eutanasia o la desconexión se llevaban a cabo con todo el cuidado necesario, y todo parecía proceder como se esperaba hasta que algo inexplicable sucedía. Justo en el último momento, cuando todo estaba listo para dar el paso final, el paciente que minutos antes parecía estar al borde de la muerte mostraba una mejoría repentina. Sus signos vitales se estabilizaban y en algunos casos incluso recuperaban la conciencia. Era como si algo, una fuerza invisible, los empujara de nuevo hacia la vida en el último segundo. La primera vez que esto sucedió, lo consideraste una coincidencia. La medicina a veces es impredecible y los pacientes a menudo responden de maneras que desafían la lógica. Pero cuando el fenómeno se repitió una y otra vez, la coincidencia dejó de ser una explicación aceptable. Los pacientes que mejoraban milagrosamente comenzaban a contar historias más aterradoras que las anteriores. Decían que justo antes de que sus cuerpos empezaran a recuperarse, las voces se intensificaban. Algunos afirmaban que sentían que algo estaba entrando en ellos, como si una presencia los estuviera invadiendo, forzándolos a seguir viviendo. Pero este regalo de vida no venía sin un precio. Los pacientes que pasaban por estas experiencias se volvían aún más perturbados. Dejaban de dormir, temiendo lo que escuchaban en sus sueños. Algunos se negaban a quedarse solos, aterrorizados de lo que podrían oír en el silencio de la noche. Empezaste a notar que sus ojos, antes apagados por la desesperanza, ahora mostraban un brillo de miedo constante. Como si supieran que algo estaba mal, pero no podían expresarlo con palabras. Y lo más inquietante era que todos ellos parecían estar aterrorizados por la misma idea, que las voces no solo los estaban manteniendo con vida, sino que les estaban robando algo en el proceso. El hospital entero comenzó a sentirse diferente. Las sombras parecían más profundas, y los pasillos que antes cruzabas sin pensarlo dos veces ahora te llenaban de una inquietud que no podías sacudirte. Intentaste racionalizar lo que estaba ocurriendo, buscar explicaciones médicas o psicológicas para lo que presenciabas, pero ninguna respuesta era satisfactoria. La sensación de que algo oscuro y malicioso se escondía en el nuevo ala del hospital crecía día a día. Una noche, te tocó quedarte más tarde de lo habitual. Un paciente había empeorado rápidamente y estabas ayudando al equipo médico a estabilizarlo. El doctor Ramírez, uno de los más experimentados del hospital, decidió que era necesario retirarle el soporte vital al paciente. El hombre, un anciano llamado Vicente, había sufrido durante años de esquizofrenia paranoide severa y su cuerpo ya no podía soportar más. Se había hecho todo lo posible por él, pero parecía que su tiempo finalmente había llegado. Mientras preparaban el procedimiento, el ambiente en la sala se volvió tenso. Todos habían visto lo que había ocurrido con otros pacientes y aunque nadie lo decía en voz alta, el miedo estaba presente en cada rincón de la habitación. Justo cuando todo estaba listo, algo extraño ocurrió. Las luces parpadearon y un escalofrío recorrió el aire. Fue como si la temperatura bajara de golpe. El susurro comenzó a llenar la habitación, un sonido apenas audible, pero que te erizó la piel. No podías entender las palabras, pero sentías la maldad en ellas, una oscuridad que no podía ser ignorada. El monitor de Vicente, que había estado mostrando signos vitales en declive, de repente comenzó a mostrar una estabilización inesperada. Sus signos se normalizaron y su respiración, que había sido superficial y errática, se volvió más regular. Vicente abrió los ojos y por un momento pareció que no sabía dónde estaba. Luego, lentamente, sus ojos se encontraron con los tuyos. Lo que viste en ellos te hizo retroceder. No eran los ojos de un hombre que acababa de ser salvado de la muerte. Eran ojos llenos de un terror absoluto, como si algo mucho peor que la muerte hubiera tomado su lugar. Vicente comenzó a murmurar algo, palabras que no pudiste entender. Su voz estaba llena de angustia, pero no era un lamento, sino una advertencia.
Su mirada se volvió fija, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir, algo que lo aterrorizaba hasta el núcleo. Los médicos no supieron qué hacer. Habían presenciado la mejoría inexplicable, pero también vieron el cambio en Vicente, su repentino pánico. Los días siguientes fueron una agonía para Vicente. Ya no era el mismo hombre. Estaba obsesionado con las voces, decía que no lo dejaban en paz, que lo seguían incluso cuando dormía. Pero lo que más te inquietó fue que comenzó a hablar de algo más, algo que las voces le habían dicho. Vicente afirmaba que las voces eran de aquellos que habían muerto en el hospital, que estaban atrapados entre la vida y la muerte y que necesitaban de los vivos para mantener su existencia. Decía que cada vez que alguien mejoraba misteriosamente en el hospital, era porque las voces habían encontrado una nueva víctima, alguien a quien mantener con vida a cambio de robarle su esencia, su alma. Vicente se deterioró rápidamente después de eso, a pesar de la aparente mejora física. Fue como si la vida que le habían devuelto no le perteneciera realmente. Empezaste a cuestionar todo lo que habías aprendido sobre la medicina, sobre la vida y la muerte. ¿Qué tipo de fuerza podía manipular la vida de esa manera? Y más importante aún, ¿por qué lo estaba haciendo? La nueva ala del hospital se volvió un lugar de miedo y misterio. Los pacientes que mejoraban sin explicación empezaron a ser vigilados más de cerca, pero no había forma de detener lo que estaba ocurriendo. Cada vez que alguien mostraba signos de mejoría en el último momento, sabías que era solo cuestión de tiempo antes de que volvieran a caer, de que las voces reclamaran lo que habían tomado. Un día, mientras te encontrabas solo en la sala de descanso, revisando los expedientes de los pacientes, escuchaste un susurro cerca de tu oído. Giraste rápidamente, pero no había nadie allí. El hospital estaba en silencio, pero podías sentir la presencia de algo en el aire. El susurro se volvió más fuerte, más insistente, como si estuviera llamándote. Sentiste un escalofrío correr por tu espalda, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de ti. Las voces que tanto habían atormentado a los pacientes ahora estaban llegando a ti. Sabías que debías alejarte de las cumbres, que algo oscuro y malvado había tomado control del lugar. Pero también sabías que el hospital no te dejaría ir tan fácilmente. Las voces no se detendrían hasta haber tomado lo que querían, hasta haber consumido toda la vida que podían obtener. Y mientras te preparas para abandonar el hospital, con el corazón latiendo desbocado y los nervios al límite, te das cuenta de que tal vez ya sea demasiado tarde. Porque ahora las voces están en tu cabeza, susurrando en la oscuridad, diciéndote que no puedes escapar, que eres parte de ellos, que siempre lo has sido. Y mientras las luces del hospital parpadean y el frío se apodera de ti, entiendes que la nueva ala no es un lugar de curación, sino un portal hacia algo mucho más siniestro, algo que te seguirá, no importa dónde vayas. El sanador nocturno. El Hospital Infantil San Benito, situado en una tranquila ciudad al norte del país, era conocido por su personal amable y su dedicación a los pequeños pacientes. Sus paredes, decoradas con colores brillantes y murales de personajes infantiles, intentaban suavizar el ambiente sombrío que acompañaba a cualquier hospital. Pero, a pesar de los esfuerzos por mantener un aire de esperanza y alegría, no se podía negar que San Benito era también un lugar de dolor y desesperación. Los niños que ingresaban allí estaban luchando contra enfermedades que no deberían haber conocido a tan corta edad, y muchos de ellos no salían con vida. Sin embargo, en los últimos meses, había ocurrido algo extraño en San Benito, algo que había dejado a los médicos y enfermeras desconcertados. Varios niños que habían estado gravemente enfermos, al borde de la muerte, comenzaron a mostrar signos de recuperación inexplicables. Estos milagros, como los llamaban algunos, no podían ser explicados por la medicina. Los tratamientos estándar que les estaban administrando no justificaban la rapidez y la magnitud de su mejoría. Lo que todos estos niños tenían en común era una historia inquietantemente similar. Poco antes de su recuperación, cada uno de ellos había mencionado la visita de un hombre en bata blanca. Decían que este hombre se acercaba a su cama, se inclinaba sobre ellos y les susurraba oraciones. Ninguno de ellos sabía su nombre,
pero todos lo describían de la misma manera: alto, con el cabello oscuro y peinado hacia atrás, y unos ojos que irradiaban una calma profunda. Algunos lo llamaban el doctor, otros el ángel. No tenía acento particular, y su voz era tan suave que les daba la sensación de estar flotando en un sueño. Lo que hacía que todo fuera más desconcertante era que, fuera quien fuera este hombre, nadie más en el hospital lo había visto nunca. El primer caso que llamó la atención del personal fue el de Sofía, una niña de 6 años que había estado luchando contra una forma rara de leucemia. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero su estado se deterioraba rápidamente. Su madre, Clara, se había resignado a perder a su hija, esperando lo peor. Sin embargo, una mañana, Sofía despertó con una energía renovada. Estaba sonriendo, con una vitalidad que nadie esperaba ver nunca más. El doctor vino a verme anoche, le dijo a su madre con una sonrisa en los labios. Clara, sorprendida, preguntó qué doctor, pero Sofía solo respondió con una descripción que no coincidía con la de ningún médico del hospital. A partir de ese momento, los análisis mostraron que la leucemia de Sofía estaba en remisión. Los médicos no podían explicarlo. Pero lo que vino después fue aún más desconcertante. Esa misma noche, en otro piso del hospital, un hombre de 70 años que estaba siendo tratado por complicaciones cardíacas murió repentinamente. Su fallecimiento no estaba relacionado con el caso de Sofía, pero la coincidencia fue perturbadora. El personal empezó a notar un patrón. Cada vez que uno de los niños gravemente enfermos mejoraba de manera inexplicable, alguien en otro piso moría inesperadamente. No importaba la causa de muerte, siempre había una correlación. Un milagro para un niño era seguido por una tragedia en otro lugar del hospital. Algunos empezaron a susurrar entre ellos, especulando que tal vez había algo más detrás de estos eventos, algo que no se podía explicar con la ciencia. María, una de las enfermeras veteranas, había trabajado en San Benito durante más de 20 años. Era una mujer práctica, no propensa a supersticiones, pero incluso ella se sentía inquieta por lo que estaba ocurriendo. Había visto a muchos niños morir en sus brazos, y aunque se alegraba por las recuperaciones, no podía dejar de preguntarse sobre el misterioso hombre en bata blanca que los niños describían. ¿Quién era él? ¿Y por qué nadie en el hospital lo había visto? Intrigada, María comenzó a investigar discretamente. Preguntó a sus colegas, revisó las listas de personal y miró las cámaras de seguridad. Pero no encontró nada. No había registros de un médico con esa descripción, y las cámaras nunca captaban a nadie que coincidiera con las descripciones de los niños. Era como si este ángel apareciera solo para ellos y desapareciera en el aire. La situación se volvió más inquietante cuando, un día, un niño llamado Mateo fue admitido en el hospital. Mateo tenía una forma avanzada de cáncer de pulmón, un diagnóstico devastador para un niño de solo 9 años. Los médicos no le dieron muchas esperanzas, pero después de unas semanas, ocurrió lo impensable. Mateo, al igual que Sofía, comenzó a mejorar. Su tumor, que había crecido agresivamente, empezó a reducirse. Los médicos no podían creer lo que veían, y su recuperación fue tema de conversación en todo el hospital. Cuando Mateo despertó, sonrió y dijo a las enfermeras que el ángel lo había visitado durante la noche. Describió al hombre de bata blanca con los mismos detalles que otros niños. Dijo que le había susurrado algo al oído, palabras que no recordaba, pero que le habían dado una paz que nunca antes había sentido. Esa misma noche, un hombre que había ingresado con una neumonía en el ala de cuidados intensivos murió repentinamente. La coincidencia era inquietante, por decirlo menos. María no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Decidió quedarse en el hospital esa noche, ocultándose en la sala de descanso cercana a la habitación de Mateo, esperando ver al misterioso hombre en bata blanca. La noche pasó lentamente, con el hospital en silencio, roto solo por el ocasional pitido de las máquinas de monitoreo. María estaba a punto de rendirse cuando, cerca de las 3 de la madrugada, escuchó un leve crujido proveniente del pasillo. Se asomó y vio una figura alta, vestida con una bata blanca, caminando hacia la habitación de Mateo. María contuvo el aliento. Era él.
No había dudas. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para seguirlo. La figura entró en la habitación de Mateo, y María lo siguió en silencio. Se quedó en la puerta, observando desde las sombras. El hombre se inclinó sobre la cama de Mateo y comenzó a susurrarle algo al oído. María no podía escuchar lo que decía, pero vio cómo el niño, que antes dormía inquieto, se relajaba visiblemente. El hombre se quedó allí unos minutos, susurrando suavemente, antes de alisar la sábana y girarse para salir de la habitación. Fue entonces cuando el hombre miró hacia la puerta. María sintió que su corazón se detenía. No había forma de que la viera, pero sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de ella. Durante un segundo eterno, sus miradas se encontraron y María sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. Era como si la figura la estuviera evaluando, sopesando su reacción. Pero, antes de que pudiera moverse o decir algo, el hombre giró y desapareció en el pasillo. María corrió tras él, pero cuando llegó al pasillo, no había rastro del hombre. Desapareció como una sombra, sin dejar nada detrás. María sintió un escalofrío, pero se forzó a mantener la calma. No podía contarle a nadie lo que había visto, nadie le creería. Sin embargo, sabía que lo que había presenciado no era normal, que algo oscuro estaba ocurriendo en San Benito. Al día siguiente, cuando llegó a su turno, se enteró de que un paciente en otro piso, un hombre mayor con insuficiencia renal, había muerto durante la noche. El ciclo se repetía. Un niño se salvaba y alguien más perdía la vida. María no podía quitarse la imagen de los ojos del hombre de la mente. No eran los ojos de un médico, ni siquiera los de un ser humano común. Había algo más, algo que no podía explicar y que la llenaba de una sensación de temor que no había experimentado en sus 20 años de carrera. Las curaciones milagrosas continuaron. Más niños comenzaron a hablar del ángel y más muertes ocurrieron en otros pisos del hospital. El personal empezó a notar el patrón, aunque pocos se atrevían a hablar de ello. Algunos decían que era una bendición disfrazada, que los niños estaban siendo salvados por un poder superior. Otros, como María, comenzaron a temer que lo que estaba ocurriendo no era un milagro, sino un intercambio. Vida por vida. María no podía soportar más la incertidumbre. Decidió confrontar el fenómeno de una vez por todas. Sabía que tenía que encontrar una manera de detenerlo, pero no sabía cómo enfrentarse a algo que no comprendía. Decidió investigar más a fondo, buscar en los registros del hospital, hablar con aquellos que habían estado en San Benito durante décadas, tratando de entender quién era este ángel y por qué estaba haciendo lo que hacía. Lo que descubrió la dejó helada. En los archivos antiguos del hospital, encontró referencias a un médico que había trabajado en San Benito en los años 40, un hombre llamado Dr. Antonio Velasco. Según los informes, Velasco era un médico brillante, pero con un interés obsesivo por la vida y la muerte. Había estado fascinado por las antiguas prácticas alquímicas y creía que la vida podía ser transferida de un cuerpo a otro. Los registros indicaban que había sido despedido del hospital después de que varios pacientes murieron en circunstancias sospechosas, y poco después, Velasco había desaparecido sin dejar rastro. María comenzó a temer que el ángel que los niños describían no era más que el espíritu del doctor Velasco, todavía obsesionado con sus experimentos. Si Velasco había encontrado una manera de prolongar la vida de un niño a costa de otra vida, entonces lo que estaba ocurriendo en San Benito no era un milagro, sino una perversión de la naturaleza. Decidida a poner fin a todo, María se preparó para su próximo turno nocturno, armada con la convicción de que debía enfrentar al ángel. Cuando la noche cayó y el hospital quedó en silencio, se dirigió a la habitación de Mateo, sabiendo que sería la próxima visita del doctor. Las horas pasaron lentamente, y finalmente, el hombre apareció de nuevo, caminando por el pasillo en dirección a la habitación de Mateo. Pero esta vez, cuando intentó entrar, María se interpuso en su camino. Con el corazón latiendo con fuerza, lo miró a los ojos, esos ojos oscuros y fríos que la habían aterrorizado la primera vez. El hombre no mostró ninguna emoción, pero no intentó avanzar.
Durante un largo y tenso momento, se quedaron frente a frente hasta que, finalmente, la figura retrocedió, giró y se desvaneció en la oscuridad. Esa noche, no hubo curaciones milagrosas y tampoco muertes inesperadas en otros pisos. María supo entonces que había roto el ciclo. El ángel no volvió a aparecer y aunque los niños en San Benito continuaron luchando contra sus enfermedades, no hubo más milagros. María no habló de lo que había hecho y el personal del hospital prefirió no hacer preguntas. Sabían que algo oscuro había estado ocurriendo, pero también sabían que había terminado. San Benito siguió adelante y con el tiempo, el misterio del ángel se desvaneció en el olvido. Pero María nunca olvidó los ojos del hombre ni la sensación de frío que la invadió cuando lo enfrentó. Sabía que había algo más allá de la vida y la muerte que no podía entender y que tal vez, solo tal vez, había cosas que era mejor dejar en el misterio. Las sombras del Dr. Herrera. Mi nombre es Eduardo, y he sido enfermero en el Hospital Universitario del Sol durante casi una década. A lo largo de los años, he trabajado en varias unidades, pero los últimos 3 años los he pasado en el ala de oncología. Este es el lugar donde se enfrentan las batallas más duras, donde los pacientes luchan día tras día contra una enfermedad implacable y donde el personal médico hace todo lo posible por darles una oportunidad, por pequeña que sea. Durante ese tiempo, tuve la suerte de trabajar con el Dr. Rafael Herrera, uno de los oncólogos más respetados del país. Era un hombre dedicado, con una habilidad casi sobrehumana para encontrar tratamientos donde otros veían solo desesperanza. Sus pacientes lo adoraban y el personal lo respetaba profundamente. Herrera no solo tenía un conocimiento vasto, sino que también se preocupaba genuinamente por cada persona que trataba. Para él, cada vida era valiosa y nunca se rendía, sin importar lo sombrío que fuera el pronóstico. Entonces ocurrió la tragedia. Fue un accidente absurdo, algo que nunca debería haber pasado. Una fuga de gas en el sótano del hospital provocó una explosión y el Dr. Herrera, que se encontraba allí revisando algunos informes, murió en el acto. La noticia nos golpeó a todos como una descarga eléctrica. No podíamos creer que un hombre tan vital, tan lleno de vida, hubiera sido arrebatado de una manera tan repentina y sin sentido. El hospital entero cayó en un estado de luto y durante semanas el ambiente en oncología fue especialmente sombrío. Yo me encontraba entre aquellos que sentían su ausencia de manera más profunda. Había trabajado estrechamente con él y su muerte dejó un vacío que parecía imposible de llenar. Los pacientes también lo sintieron. Algunos de ellos habían estado bajo su cuidado durante meses, incluso años, y la noticia de su muerte fue un golpe devastador. Muchos comenzaron a deteriorarse rápidamente, como si la esperanza que el Dr. Herrera les había dado se hubiera desvanecido junto con su vida. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Todo empezó unas semanas después de su muerte. Un paciente terminal, un hombre que había sido diagnosticado con un cáncer agresivo y que estaba en sus últimos días, de repente comenzó a mostrar signos de mejoría. Los médicos estaban desconcertados. No había ninguna explicación lógica para su recuperación. Los tratamientos que se le habían administrado hasta ese momento no deberían haber tenido ningún efecto. Y sin embargo, sus tumores estaban disminuyendo y sus análisis de sangre mostraban una mejora significativa. Fue entonces cuando uno de los residentes encontró la primera nota. Estaba en la mesa de la sala de descanso del personal médico un simple pedazo de papel con indicaciones para un tratamiento específico. El papel no llevaba firma, pero la caligrafía era inconfundible, era la letra del Dr. Herrera. Al principio, pensamos que era una broma de mal gusto, algún tipo de acto cruel perpetrado por alguien que no sabía cómo lidiar con su muerte. Pero cuando revisamos el tratamiento sugerido, nos dimos cuenta de que era una idea completamente nueva, algo que no estaba registrado en los expedientes médicos del paciente. Y lo más sorprendente era que funcionaba. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Las cámaras de seguridad en el ala de oncología empezaron a captar sombras moviéndose en los pasillos, especialmente durante las noches.
Eran figuras vagas, etéreas, que se deslizaban por los corredores silenciosos, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. No había una explicación clara para lo que captaban las cámaras, y aunque algunos en el personal intentaron ignorarlo, yo no podía dejar de pensar que había algo más detrás de todo esto. Cada vez que un paciente comenzaba a mostrar signos de recuperación inexplicable, aparecía una nota. Las notas siempre aparecían en lugares donde solo el personal autorizado podía acceder y siempre contenían instrucciones detalladas sobre cómo proceder con el tratamiento. Tratamientos que, hasta donde sabíamos, no existían antes de que el doctor Herrera muriera. Nadie en el hospital podía explicarlo, y aunque algunos empezaron a susurrar sobre la posibilidad de que el espíritu del doctor Herrera siguiera cuidando a sus pacientes, la mayoría prefería no hablar de ello. A medida que pasaban las semanas, me volví más obsesivo con el fenómeno. Empecé a quedarme hasta tarde en el hospital, revisando las grabaciones de seguridad, tratando de encontrar algún patrón en las sombras que aparecían en los pasillos. Fue entonces cuando empecé a notar algo aún más inquietante. Las sombras no solo se movían al azar, parecían dirigirse a las habitaciones de los pacientes, especialmente aquellos que estaban en estado más crítico. Eran movimientos suaves, casi como si alguien caminara despacio, inspeccionando cada habitación, asegurándose de que todo estuviera en orden. Una noche, decidí quedarme solo en el ala de oncología después de que todos se habían ido. Las luces estaban atenuadas y el silencio era total, interrumpido solo por el zumbido de las máquinas de monitoreo. Me senté en la estación de enfermeras, con las grabaciones de seguridad frente a mí, y esperé. Durante horas, no pasó nada. Todo estaba en calma, y empecé a preguntarme si me había vuelto paranoico, si el dolor por la muerte del doctor Herrera me estaba haciendo imaginar cosas. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, vi algo en la pantalla. Una sombra, más definida que las que había visto antes, apareció al final del pasillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras la veía moverse hacia una de las habitaciones. No era una sombra común, había algo en su forma, en la manera en que se movía, que me resultaba familiar. Sin pensarlo, me levanté y me dirigí hacia la habitación a la que se había dirigido. La puerta estaba entreabierta, y cuando entré, la sombra ya no estaba. Lo que vi, sin embargo, me dejó paralizado. En la cama, un paciente que había estado en estado terminal apenas unas horas antes, ahora respiraba tranquilamente. Su piel, que había estado cetrina y pálida, tenía un color más saludable. Los monitores mostraban una mejoría en todos sus signos vitales. En la mesita junto a la cama, había otra nota. La tomé con manos temblorosas, reconociendo de inmediato la letra del doctor Herrera. Las indicaciones en la nota eran claras y detalladas, y no dejaban dudas de que habían sido escritas por alguien que entendía a la perfección el estado del paciente. Pero el doctor Herrera estaba muerto, eso era innegable. ¿Cómo era posible que estas notas continuaran apareciendo? La idea de que su espíritu seguía cuidando a sus pacientes, que de alguna manera había encontrado una forma de continuar su trabajo más allá de la muerte, era tan aterradora como consoladora. No sabía qué hacer con esta información. Nadie en su sano juicio me creería si les contaba lo que había visto. Durante los días siguientes, más pacientes comenzaron a mostrar mejorías milagrosas y más notas aparecieron en lugares inesperados. El personal médico estaba desconcertado y aunque algunos empezaron a hablar de milagros, otros parecían inquietos, como si algo en el fondo de sus mentes les dijera que esto no era natural. Finalmente, me armé de valor y hablé con la jefa de enfermeras, una mujer pragmática y escéptica que había trabajado en el hospital durante más de 30 años. No esperaba que me creyera, pero sentí que necesitaba compartir lo que sabía. Para mi sorpresa, me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento antes de decirme que también había encontrado algunas de esas notas, pero que había decidido no hablar de ello por temor a que la tacharan de loca. Juntos, empezamos a seguir de cerca los casos de los pacientes que mejoraban de forma inexplicable y a documentar cada aparición de las notas. Cuantas más pruebas reuníamos, más evidente se hacía que algo fuera de lo común estaba ocurriendo en el ala de oncología. Las sombras en los pasillos,
Las notas en la letra del Dr. Herrera y las recuperaciones milagrosas parecían estar conectadas de una manera que desafiaba toda lógica. A medida que pasaban las semanas, notamos que las notas comenzaban a volverse más frecuentes, como si el Dr. Herrera estuviera desesperado por salvar a sus pacientes antes de que algo se lo impidiera. Las sombras en los pasillos también se hicieron más intensas, más definidas. A veces, cuando caminaba solo por el ala, sentía una presencia a mi lado, como si alguien estuviera vigilando, esperando el momento adecuado para intervenir. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, vi algo que me heló la sangre. Una de las sombras, más definida que nunca, se detuvo frente a la cámara y por un breve instante, la figura de un hombre se materializó. Era una imagen borrosa, pero inconfundible, el Dr. Herrera. Estaba allí, su rostro serio y concentrado como siempre, antes de desvanecerse en la oscuridad del pasillo. Desde entonces, no he podido dormir bien. Las sombras del Dr. Herrera siguen apareciendo, y las notas continúan guiando a los médicos hacia tratamientos que nadie más podría haber ideado. Los pacientes se siguen recuperando, desafiando todas las probabilidades, y el personal médico, aunque desconcertado, comienza a aceptar que estos milagros son parte de la nueva realidad en el Hospital Universitario del Sol. No sé qué más podemos hacer. Las notas del Dr. Herrera son como un legado de alguien que se negó a dejar su trabajo inconcluso, incluso después de la muerte. Me he resignado a aceptar que algunas cosas no tienen explicación, que a veces, lo imposible puede convertirse en realidad. Pero no puedo evitar preguntarme cuánto tiempo más podrá el Dr. Herrera seguir ayudando a sus pacientes desde el otro lado, y qué sucederá cuando finalmente se vaya, si es que alguna vez lo hace. Por ahora, todo lo que sé es que las sombras siguen moviéndose en los pasillos, y que el ala de oncología nunca volverá a ser la misma.